Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy desde el terminal de transporte de Pereira, para hablarles a los colombianos de qué es lo que está sucediendo realmente en Colombia. Hoy los colombianos somos invitados de piedra, somos espectadores y no somos partícipes del desarrollo del país. Hoy un presidente hablando lo que le place, unos gobernantes haciendo lo que les da la gana y el ciudadano solo quejándose y criticando sin aportarle nada al desarrollo de los territorios, que es donde vive. Lo que acaba de hacer el presidente de la República de ir a Samaniego a ofrecer arreglar un estadio cuando se tenía que hablar del problema de los jóvenes muertos en Samaniego. Siempre haciendo lo que les place y que la gente tiene que escucharle lo que ellos quieren y no la realidad que está viviendo el país. Y como dice Eduardo Galeano, hay un divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Por lo tanto, yo quiero invitar a todos los colombianos a que despertemos del letargo. Como dice el doctor Gilberto Tobón Sanín, hay una responsabilidad compartida y necesitamos hacer un esfuerzo entre todos para mejorar esto. Si no lo hacemos entre todos, nos podemos quedar en el cuento de esperar que otro haga, a ver qué hace y si me beneficia o no me beneficia. Necesitamos ser partícipes todos de la solución de los problemas de los colombianos. Y vamos a entrar en materia con dos temas que son importantes. Es un tema local. En el municipio de Dos Quebradas, desde el año 2016 se hizo una manifestación desde los estudiantes por la infraestructura educativa, los colegios, el problema de los baños, de la parte eléctrica, de todo el problema de los colegios. Y aparece ahora para hacer en 16 colegios de Dos Quebradas obras en 44 sedes por 3.000 millones de pesos y no hay claridad y los rectores no se involucran en el desarrollo para saber qué es lo que quieren hacer realmente desde la administración pública. Las famosas asociaciones de padres de familia no están preocupados, los padres de familia menos, los estudiantes tampoco y los profesores que hacen parte de los sindicatos no se preocupan de qué se está sucediendo en lo local y se dedican a una pelea visceral como hacen los taxistas que también pelean por una cosa puntual y no peleamos por los derechos de todos los ciudadanos. En el amanecer del siglo XX nos dejamos arrebatar a Panamá. Somos las abejas que evadimos nuestras propias responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer para combatir el cambio climático? ¿Cómo combatir el analfabetismo político que se encuentra hoy radicalizado en Colombia? Por lo menos imaginémonos las posibles respuestas. Eso sería un gran avance. ¿Qué puede ser lo mejor para nuestra sociedad? ¿Cuándo vamos a ser responsables verdaderamente con nosotros mismos, con las demás personas? Yo creo que cuando lo hagamos, no seremos capaces de ver canales como Caracol y RCN. Buscaremos otros medios por los cuales veremos y pensaremos qué puede ser lo mejor para nuestra sociedad. Dejaremos la continuidad de noticias falsas y enaltecedoras del despotismo en el cual nos encuentran y nos hacen creer. Escucharemos personajes valientes como los que se encuentran en este programa o como Javier Francisco Vera Manzanares, que defiende el medio ambiente. Hagamos conciencia, primero que todo. Necesitamos la renta básica, es necesaria, es urgente. Necesitamos un sistema de salud público, no necesitamos intermediarios como las EPS. Necesitamos educación gratis y de calidad. Los páramos, el agua es intocable. La fuente de vida es intocable. El agua es la divinidad que se experimenta en la vida. Señor presidente Duque, respete al pueblo colombiano. Respete el agua por lo menos, que es lo que nos da la vida. Nosotros no necesitamos un líder que nos represente. Todos somos líderes.
No necesitamos más caudillos. No necesitamos más constituyentes. Necesitamos aplicar la del 91. Necesitamos que nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, cuando salgan, tengamos la seguridad de que van a volver en tranquilidad. Igualmente nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros adolescentes, nuestros niños, necesitamos que crezcan y lleguen a viejos y le aporten a la sociedad colombiana paz, tranquilidad, el amor que tanto le hace falta a esta sociedad colombiana, que la tienen corroída y destruida. Déjennos en paz. Y colombianos, trabajemos unidos. Ahora más que nunca, en medio de esta pandemia, en medio de estas masacres, no podemos dejar que nos sigan asesinando. No podemos dejar y ver esto con tranquilidad como si fuera una simple noticia. No, señores, empecemos a hacer el cambio. Empecemos todos. Empiezo yo, empiece usted. No necesitamos ni de ser de derecha, de izquierda, de centro, no. Necesitamos simplemente la responsabilidad. Gracias. Bueno, y entramos ahora, después de Alfredo Arrieta, entramos con Hernán Porras desde Medellín, hablando de los derechos campesinos. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Porras Gallego y hago parte de la plataforma departamental de desarrollo rural de Antioquia. Hoy queremos hablarles de los derechos de los campesinos y las maneras y formas con que hemos venido trabajando y preguntando por el acceso a estos derechos. Desde 2017, la Corte Constitucional en la sentencia 077 hizo la afirmación de que los campesinos son sujetos especiales de derecho y de atención por parte del Estado. Para el 2018, la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a una acción de tutela, fijó su posición en la sentencia de STP 2028, expresando que el Estado debía de garantizar la visibilización del campesinado en Colombia y dando orientaciones para que fueran incluidos en programas, proyectos y en los planes que tuvieran que ver con ellos. Para diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 73-165, en la cual se configura todo el paquete completo de los derechos campesinos y en la cual la posición de Colombia fue de abstenerse de votar. Para el 2019, la Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 007 de junio 11, en la cual llamaba la atención a todos los funcionarios públicos y aspirantes y candidatos a la alcaldía de las elecciones de ese año, para que tuvieran en cuenta tanto en sus programas de gobierno como en los planes de desarrollo cuando fueran electos, incluyendo los contenidos que le dieran la razón y la participación al campesinado en el ejercicio de sus derechos. Recientemente, en julio 31, la Procuraduría convoca una audiencia pública para conocer el estado de avance en la formulación de políticas públicas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo y lo que estaban avanzando y haciendo las diferentes entidades del orden nacional. En correspondencia con esto, la Red Departamental de Desarrollo Rural y el colectivo de apoyo a Vía Campesina en Antioquia decidimos establecer una consulta a través de un derecho de petición tanto para la gobernación de Antioquia como para el municipio de Medellín y motivar esa misma actividad en algunos otros municipios de Antioquia. Los objetivos de hacer este derecho de petición de consulta son los de conocer los avances de la aplicación de las orientaciones de la Procuraduría, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, además de hacer pedagogía con relación a los derechos de los campesinos y otros pobladores rurales, que es la orientación y la resolución salida de Naciones Unidas. También buscamos con esto
coadyuvar con otras organizaciones campesinas y de la sociedad civil que están luchando por el reconocimiento y establecimiento de sus derechos. Que los campesinos sean incluidos y que eso tenga una expresión en todos los niveles del Estado y al interior de las organizaciones públicas y estatales. La invitación es a que conozcan el derecho de petición en consulta, de que le extendamos a través también de otro derecho de petición vinculante a la Procuraduría para que acompañe las respuestas y atenciones que estén haciendo tanto las gobernaciones como los municipios para brindar el acceso real y material a los derechos de los campesinos. Invitamos entonces a que la ciudadanía conozca a profundidad los derechos a los que tienen que acceder los campesinos y otros pobladores rurales, que hagan alianzas de trabajo conjunto con las organizaciones campesinas, que lleven las expresiones de trabajo y requerimientos para que el Estado municipal y el Estado departamental se alineen con lo que salga de la política pública a nivel nacional y que todos entonces hagamos el debido reconocimiento y respeto a los derechos de los campesinos a una vida digna, a tener plenitud y ejercicio pleno de todos sus derechos. Muchas gracias. Era Hernán Porras desde Medellín, hablando del derecho de los campesinos. Es un gran defensor de derechos humanos y de medio ambiente, y por lo tanto él va a estar con nosotros en muchas ocasiones hablando de esos derechos. Y siempre es bueno traer a la juventud para que hable de lo que está sucediendo. Y traemos a Diego Rodríguez desde Dos Quebradas, que fue candidato al consejo del municipio y que hizo una demanda contra el expersonero Mauricio Toro por el problema de la campaña política, y esto es lo que nos dice respecto a eso. Mi nombre es Diego Rodríguez y esta es mi opinión sobre la denuncia que interpusimos el año anterior contra el expersonero de Dos Quebradas y actual concejal del municipio, Óscar Mauricio Toro Valencia. El expersonero el año anterior se inscribió como candidato a la alcaldía de Dos Quebradas por un movimiento denominado Dos Quebradas sí es posible, para promover un grupo significativo de ciudadanos que permitiera recolectar cerca de 55.000 apoyos. Inicialmente, desde principio del año anterior, más o menos desde enero, febrero, comenzó una ardua campaña de recolección de firmas, de publicidad, de vallas. Eso generó que causara una gran expectativa en la ciudadanía sobre qué estaba haciendo este señor. Pues resulta que recorría todos los barrios de Dos Quebradas recolectando firmas, pero posteriormente, al mes de julio, cuando debía inscribir su candidatura, no se inscribió por firmas, sino que se inscribió por dos partidos tradicionales que denominó pues la coalición con esos dos partidos tradicionales, el mismo nombre que tenía para la recolección de firmas, Dos Quebradas sí es posible. Estos dos partidos tradicionales son Colombia Justa Libres y Partido de la U. En ese sentido, también una vez presentamos la denuncia, corroboramos cómo el señor Toro ya se había reunido desde el año anterior, el año 2018, desde el mes de octubre, con el Partido Colombia Justa Libres, haciendo un acercamiento inicial con ellos, lo que nos da a entender que ya tenía un aval garantizado por ese lado, pero decidió hacer campaña electoral extemporánea. Por ende, interpusimos una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral el año anterior, ahora está dando frutos. El CNE me ha verificado a mi correo electrónico que ha generado una apertura, una investigación preliminar contra el señor Óscar Mauricio Toro por hacer propaganda electoral extemporánea y por consiguiente por engaño al elector, porque recolectó mucha cantidad de firmas, pero no se refirió a los electores diciéndole: yo no me inscribí por firmas, me inscribí por dos partidos políticos, esas firmas como tal ya no me avalan, me avala directamente el partido. Eso usualmente lo hacen los políticos tradicionales para pasar como independientes ante la ciudadanía y hacer campaña antes de lo permitido por la ley. No podemos permitir esto. Debemos ser implacables contra la corrupción y, más allá de ir contra los personalismos, es contra esa costumbre del todo vale.
era Diego Rodríguez hablando del tema de la demanda en el Consejo Nacional Electoral contra Óscar Mauricio Toro, expersonero de Dos Quebradas, hoy concejal y que fue candidato a la alcaldía del municipio. Y ahora nos vamos con un hombre con un conocimiento claro sobre la política en Colombia, pero nos va a hablar de algo que yo nunca había escuchado y quiero escuchar sobre la seguridad multidimensional que nos plantea Libardo Tobón desde Bogotá. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Soy el internacionalista y politólogo Libardo Tobón y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se denomina seguridad multidimensional. La seguridad multidimensional es un tema complejo, un tema novedoso que se ha estudiado desde las organizaciones internacionales. En América Latina, los problemas relativos a conflictos radican a nivel interno y por tanto los temas deben abordarse desde una visión mucho más compleja. Por eso la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como teóricos de la seguridad y teóricos que estudian los problemas globales, han analizado el tema a profundidad, determinando importantes y nuevas dimensiones para abordar el tema de la seguridad multidimensional. En el nuevo concepto de seguridad multidimensional se incluyen amenazas no tradicionales como las insurgencias intraestatales, el tráfico de drogas, el terrorismo, la migración ilegal, los riesgos de salud, los desastres naturales, la violación de derechos humanos, la pobreza extrema, la desigualdad, el contrabando de bienes, el tráfico de armas, la trata de personas, entre muchos más, y Colombia los tiene todos y tiene más. Entonces, muchas de estas nuevas amenazas son preocupaciones. Por no decir todas esas amenazas, son preocupaciones y desafíos para la seguridad, no solo para la seguridad nacional, sino para la seguridad hemisférica, porque un país con estas amenazas se convierte en un foco de inestabilidad regional. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas amenazas no tradicionales se transnacionalizan, cruzan las fronteras. Y al cruzar las fronteras, pues se requiere no solamente que en el país se genere un enfoque de desarrollo social económico, sino también una cooperación hemisférica. Y esa cooperación hemisférica pues se hace a través de la implementación de acuerdos que asumen los estados para ayudarse a poder confrontar todos estos flagelos. ¿Qué sucede? Las Fuerzas Armadas tenemos claro dentro de lo que es el esquema de seguridad internacional que están diseñadas para el cuidado de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Pero en un estado como el colombiano, de manera desafortunada, pues las Fuerzas Armadas tienen que asumir ese trabajo de confrontación de esas amenazas. ¿Por qué? Porque el pie de fuerza de la policía se sale de un esquema que transgrede esa capacidad militar. De hecho, hoy día no podemos hablar de combatir las amenazas en una sola línea, que es la confrontación militar. Como dice Moisés Naim en el libro El fin del poder. Hoy día el poder es más fácil de obtener, más difícil de mantener y más fácil de perder. Los gobiernos o los estados hoy día con el mero poder militar ya no pueden confrontar este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque hoy día, en pleno siglo XXI, el grupo más pequeño puede confrontar a las instituciones del Estado y las puede colocar contra la pared sin necesidad de un gran poderío militar. Entonces hay un desenfoque de los gobiernos frente a ese planteamiento de la seguridad. Estamos hablando solo de seguridad militar y policial, cuando dentro del esquema internacional de la seguridad multidimensional señala que todas las instituciones del Estado deben estar comprometidas. Por ejemplo, en el caso colombiano debe comprometerse en todos los ministerios. O sea, el problema de la seguridad ya no es un problema solamente de las Fuerzas Armadas o como tal del Ministerio de Defensa Nacional. Debe estar inmerso el Ministerio de Hacienda, de Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, de Minas, Energía, Comercio, Turismo, Educación Nacional, Vivienda, Tecnologías de la Información, Transporte, Cultura, Medio Ambiente. Todos deben estar inmersos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad multidimensional, hablamos de seguridad política, de seguridad social, de seguridad económica, de seguridad cultural, de seguridad ambiental. Entonces, tenemos que enfocarnos directamente a brindar soluciones a
a todas las regiones desde el ámbito de combatir las amenazas, pero a la vez llevar desarrollo económico y social. No podemos generar el esquema colombiano donde se combate el narcotráfico directamente, se va el ejército y la policía por orden gubernamental, radica 20, 40, 100 hectáreas de coca y piensan que ya, con eso ya se combatió y resulta que no. No podemos dejar al campesino solo, no podemos quitarle al campesino su único medio de sustento, que lógicamente pues es ilegal, pero tenemos a la vez que llegar con todas las instituciones del Estado, generar educación, infraestructura, planes territoriales, todo, porque si no, el ciclo de esa guerra, de esa economía de guerra, va a perpetuarse como lo ha hecho durante estos 60 años. El enfoque del gobierno colombiano es equívoco totalmente frente al desarrollo social económico, combatiendo las amenazas no tradicionales. No se están teniendo en cuenta todos los factores que transgreden la seguridad multidimensional para poder llevar el país a un desarrollo económico y social. Entonces debemos pensar de manera holística o integral y proyectar al Estado colombiano de una manera diferente, con un pensamiento mucho más prospectivo. Seguridad multidimensional para el desarrollo económico y social. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era Libardo Tobón, autor del libro Los perros también tienen alma, y entonces él ha hecho una exposición clara de esa seguridad multidimensional en Colombia, o en el mundo, porque es un problema del mundo el problema de la seguridad. Y bueno, volvamos al tema de los jóvenes. Qué importante es tener en cuenta a los jóvenes en esa participación de opiniones, y en este caso traemos a Eduard Moreno desde Ibagué contándonos lo que piensa por el problema que se está presentando con los jóvenes en el país. Un saludo cordial para todos, mi nombre es Eduard Moreno, soy activista y joven político, veedor en formación y estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Ibagué, miembro y panelista del programa El Panóptico, un programa de contenido político que transmite en la radio en la ciudad de Ibagué, y esta es mi opinión. Bueno, a raíz de todos los acontecimientos trágicos que han ocurrido en las últimas 2 semanas en los departamentos de Valle y Nariño, donde más de 22 jóvenes fueron asesinados por distintas fuerzas oscuras, que hasta el momento no se sabe quiénes cometieron estos hechos, y pues comenzando desde el gobierno no se le ha dado la importancia que se merece estos trágicos acontecimientos en la última semana, en donde celebramos la Semana de la Juventud, una semana que se celebra a plano global de la mano de UNICEF y de la ONU, donde se abren distintos espacios de conversación y de participación política juvenil, pues para evitar que políticas públicas y demás iniciativas no se tomen excluyéndonos a nosotros. Y pues esto más que una opinión, yo creo que es una exigencia, es que el gobierno nacional haga su papel de Estado. No es posible que el mismo día de que ocurra una masacre en Samaniego, Nariño, el gobierno nacional prefiera ir a recibir un vuelo comercial en el municipio de Río Negro, Antioquia, en vez de atender directamente una masacre de más de 13 jóvenes que se encontraban departiendo. Esto es inadmisible. Esto demuestra totalmente el desinterés del gobierno nacional con lo que le compete a los jóvenes. No nos sirve de nada tener al presidente más joven de la historia, supuestamente. No nos sirve de nada tener más de cientos de delegados ante la ONU, la UNICEF, delegados del gobierno nacional que se reúnen a hablar con nosotros cada 15 días, a hablarnos paja y a hablarnos mentiras. No nos sirve de nada eso. No nos sirve de nada porque todos estos intereses
se están configurando en torno al establecimiento y a salvaguardar a este narcoestado, a este conglomerado político que se ha encargado de crear una guerra absurda, donde los únicos que la estamos pagando somos nosotros los jóvenes, líderes sociales, líderes ambientalistas que se oponen a los proyectos mineros a gran escala, a los de Santurbán especialmente, que se la quieren dar a los árabes. Y esto es inadmisible. Es algo que causa consternación, es algo que causa total rechazo de todos esos comportamientos del gobierno nacional, que no se compromete con los jóvenes, no se compromete por lo menos a garantizarnos el valioso derecho a la vida. ¿Qué nos depara el futuro a nosotros los jóvenes si seguimos que el gobierno nacional siga en su omisión, en su inoperancia ante los verdaderos asuntos de este país? ¿Cómo es posible que el gobierno nacional no haga presencia en sus departamentos? ¿Cómo es posible que después de una masacre el ejército llegue hasta después de 12, 15 horas, 24 horas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Estado culpe a unos jóvenes que estaban departiendo de que tenían vínculos con el narcotráfico? ¿Cómo es posible eso? Lo más fácil es culpar a los jóvenes. Lo más fácil es decir que aquellos jóvenes eran malas personas, cuando era todo lo contrario. Eran jóvenes como yo que estudiaban en una universidad. Eran jóvenes que tenían sueños como yo y eran jóvenes que luchaban y que querían una vida mucho mejor. Pero esta es la vida que por omisión les entregó Colombia. Una vida donde los ríos bajan llenos de sangre y nuestro territorio está totalmente fulminado de todos estos masacres y todos estos acontecimientos totalmente indignantes. Así que esperamos que el Estado, a raíz de todo esto, se preocupe por los intereses de los jóvenes, se preocupe por lo menos en brindarnos el derecho a la vida, ya que ni el derecho a la educación nos lo puede brindar, ni el derecho a la salud ni el derecho a nada. Colombia es un Estado fallido, Colombia es un narcoestado y pues lo demuestra con esto. Así que esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era Eduardo Moreno desde Ibagué hablando de la juventud. Y desde ese momento tenemos que decirle a la juventud, necesitamos que se involucre. ¿Y por qué necesitamos que se involucren? Porque también hay que comenzar a hablar con los hombres mayores de edad, que hay que aprender a cultivar y a generar con la juventud construcción de país. Porque esto no puede quedarse en que los mayores no quieren que los jóvenes piensen, y en los jóvenes hay mucha iniciativa, hay mucha capacidad de hacer, por lo tanto lo que hay que hacer es acompañarlos. Y vamos a terminar este segmento de opiniones con Adonai Jaramillo, profesor docente en la ciudad de Barranquilla, hablando de otros métodos de matemática. Buenas tardes, profesores de matemáticas en el distrito de Barranquilla, en Colombia y en el mundo. Hoy el mundo clama a voces que la educación debe reformarse, que la educación debe ser dada bajo otro modelo. El modelo que hoy se viene implementando ya no cumple, no dialoga con las exigencias del mundo moderno. Por eso hace tiempo vengo trajinando, patinando, clamando en el desierto una nueva propuesta para enseñar matemáticas. Esta propuesta ha sido compartida en eventos nacionales e internacionales. Ha sido compartida en numerosas escuelas de la costa, del interior, tratando con ello de llevar tres mensajes.
Primero, las clases de matemáticas deben de estar enfocadas a fortalecer el modelo de clases por competencias. Muy a pesar de que este término competencia ha sido bastante trajinado, aún no hemos podido conseguir de que nosotros los maestros propongamos actividades bajo ese modelo. Aquí hace su aparición el hacer matemáticas. Hacer matemáticas es una cosa, es un modelo que invita al estudiante a participar activa y afectivamente de la reconstrucción de conceptos. Es el estudiante quien participa, es el maestro, el orientador. Segundo, debemos aprovechar la matemática que se ve en primaria para con ella realizar las conexiones conceptuales con el álgebra. Necesitamos que los niños desarrollen el pensamiento algebraico en la primaria, porque de acuerdo a estudios hechos, quien desarrolla el pensamiento algebraico tiene mejores opciones para comprender los procesos de la aritmética. Hay que consultar a los didácticos. Tercero, necesitamos desarrollar en los niños la visión científica desde la matemática. Nos hemos quedado ahí en el cuento de las competencias. Nos hemos quedado ahí en resolver los problemas al escenario laboral. Pero no hemos propuesto a los niños situaciones donde ellos puedan plantearse una hipótesis, suponer algo y después verificarla. En un ejemplo tan sencillo como este, colocamos estas dos sumas, 7 más 2 más 7 menos 2 igual a 14, 5 más 3 más 5 menos 3 igual a 10. Si le pedimos a los niños que descubran qué es lo que ocurre, les podríamos dar la oportunidad que ellos digan de que la suma de una suma más una diferencia es igual al doble de la cantidad mayor. La suma de dos cantidades más su diferencia es igual al doble de la cantidad mayor. Cuando nosotros coloquemos a los niños en situaciones como esta, los colocamos en condiciones de que ellos produzcan, que ellos se reinventen, que ellos reflexionen sobre lo que estamos haciendo. Se necesita crear una escuela diferente a la de repetir contenidos. Esa es la invitación. Y los maestros que en el mundo, en Barranquilla, en Colombia, necesiten, quieran, deseen cambiar su modelo o ayudarse a cambiar el modelo de clase, con mucho gusto podemos interactuar. Podemos hacerle llegar el texto de innovación matemática a fin de que ellos tengan un referente donde van a encontrar 90 situaciones completamente nuevas para hacer las clases de matemáticas. Pueden comunicarse al WhatsApp 301-309-2523, 301-309-2523. Muchas gracias. Era Adonai Jaramillo hablando de otra manera de explicar matemática en Colombia. Queremos mirar las diferentes visiones que se tiene, porque este es el pensamiento colectivo, hay que pensar en todos y su opinión. Opinión sobre realidades, no la opinión personal sobre algo que cree en lo individual y no en lo colectivo. Hay que hablar de colectivo, siempre en colectivo. Y desde el Comité Cívico Dos Quebradas, la Red Nacional de Veedurías del Eje Cafetero, y con nuestros amigos de la costa, la gente que tiene que ver con la Red Nacional de Veedurías Regionales de Cafetero y también con los que hay en otras regiones del país, comenzar a hablar de algo que es importante. ¿Dónde están los recursos de los impuestos de los colombianos invertidos en este país ahora en medio de la pandemia? Segundo, se está discutiendo el presupuesto general de la nación por 314 billones de pesos. Presupuesto, más no la capacidad de funcionar del Estado. ¿Dónde se van a invertir los recursos y cómo se van a recaudar? Por eso hay que comenzar a preguntar dónde están los recursos de los colombianos, y lo invitamos que lo hagan desde lo municipal, departamental y nacional. Esa es una tarea que debemos hacer y esperamos tener para la próxima semana una buena explicación desde los cuerpos de bomberos en Colombia, que son 1.400 cuerpos de bomberos
O sea, cada municipio tiene uno y en las capitales hay hasta 2 y 3. ¿Dónde vamos a tener nosotros oportunidad de brindarle a la sociedad el verdadero desarrollo de país? Y los cuerpos de bomberos hoy delicado también la situación por la falta de equipamiento para poderle prestar un servicio a la sociedad. Y como lo dijo un bombero, ¿desde cuándo nosotros tenemos que ponernos a repartir agua si nosotros es la protección civil y nos dedican a repartir agua, que es una cosa que tienen que hacer las empresas de servicios públicos y el Ministerio de Vivienda? Y hasta aquí hemos llegado hoy en Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y hasta el próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes hablando con más opinadores de lo que tiene que suceder en este país. Y desde el terminal de transporte se quejan los comerciantes y les están cobrando a pleno todo lo que está sucediendo en plena pandemia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Necesitamos que los comerciantes hablen y nos digan qué es lo que realmente está pasando. Sigamos disfrutando de este aislamiento inteligente para celebrar los 157 años de la querendona, trasnochadora y morena Pereira, con los artistas de nuestra región cafetera. Dicen que cada humano tiene un solo corazón. Yo sé que cada humano dime a qué santo le rezas, ¿cómo lograste olvidarme? Deja mis ojos te hayan visto, María, deja por ti mi corazón siga latiendo. Tú me creaste una ilusión que se aferró a mi corazón mil días. Su dulzura sin igual, con amor le sirve al pueblo, a todos por igualdad. Gran especial de talentos regionales, próximo domingo 30 de agosto a partir de las 3 de la tarde por su canal local y redes sociales. JG Producciones, líder en entretenimiento.